El array destructuring hay que tener presente que si, por ejemplo, para desestructurar un objeto usamos las llaves, para desestructurar un array necesitamos usar corchetes. ¿Cómo se hacía antes? Aquí tenemos un ejemplo que se hacía llamando el nombre del array y en corchetes colocando la posición que queríamos extraer, y esto pues era mucho más largo, requería muchas más líneas de código. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo lo podemos hacer después gracias al array destructuring. Y es parecido a como lo hemos visto con el object destructuring, declarando, abro y cierro corchetes, pongo el nombre de las variables. Aquí hay que tener en cuenta que array destructuring es diferente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo tuviera aquí, yo aquí no es como en un objeto que le puedo asignar nombre, sino que tengo valores en una posición. En este caso, yo le estoy diciendo que tengo una posición que tiene un texto que dice hello, tengo la segunda posición que tiene un texto que tiene I'm, y una tercera posición que tengo un texto que tiene y una cuarta con un texto que dice Sara. Y aquí en el destructuring yo no tengo un nombre igual que en el object destructuring de qué es lo que quiero extraer. Entonces, aquí es diferente. Tengo que extraer en el orden en el que están en mi array, y no puedo extraer solo una propiedad. Y si lo voy a hacer, tengo que poner el espacio y la coma del resto de las propiedades. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces aquí lo que están haciendo es colocándole un nombre a hello en el array destructuring, y le ponen un nombre a pronoun, que es pronombre, que sería la segunda posición, que es I. Vamos a ver esto en ejemplos prácticos. Aquí en el primer punto que tenemos de object destructuring es diferente. Sí importa el orden y debemos, si no extraemos todo, poner las comas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, let las llaves igual a products, cambiémosle a numbers. Entonces resulta que yo quiero extraer solo las tres primeras. Entonces vamos a ponerle 1, 2, 3. Y no puedo, o sea, me va a salir un error si yo solo pongo como en el object destructuring estas tres. Tengo que poner espacio, coma, 4, 5, 6, 7 y 8. Así. Hay que poner el resto de posiciones pero en blanco porque yo no las voy a desestructurar. Eso es la diferencia entre array destructuring y object destructuring. Aquí sí no puedo solo extraer una si necesito. O bueno, sí lo puedo hacer, pero tengo que agregar los espacios del resto de las posiciones y tiene que ser en orden. No puedo extraer primero 3 y luego 1. Listo. Entonces vemos que sí me trajo los tres valores. Como les comenté, les ponemos un nombre para que el valor del array tenga el nombre en una variable, y ahí me boto 1, 2, 3. No bota el resto porque no lo estamos sacando, simplemente para que no nos salga un error en el destructuring. También podemos hacer esto. Por ejemplo, yo no quiero sacar el 2, sino que quiero sacar es el 8, por ejemplo, el primero y el último. Entonces aquí pongo age, que es el último. Mentiras, este vendría siendo la posición del 7 aquí. Entonces quiero el primero y el último. Debería salirme en la consola 1 y 8. Vamos a quitar aquí. Vamos a ver. Ok, 1 y 8. Ahí podemos jugar con el destructuring en las posiciones que necesitemos sacar. Objetos anidados luego lo vemos porque no aplica mucho, pero sí podríamos tener un array de objetos, y ya después les explico, hago un ejemplo así de complejo y les explico cómo lo podemos hacer sin declarar. Aquí es algo parecido con el object destructuring. Entonces vamos aquí a poner, no sé, casa y año. Entonces aquí sería casa y año. Entonces la variable es host y year, y su contenido es lo que le estamos asignando. Entonces no necesariamente tenemos que tener declarado antes un array
para poder desestructurarlo, igual que en el Object Destructoring. Lo que pasa es que aquí ya es con corchetes y no con llaves. Un tercer punto, tercera cosa válida que podemos hacer con los Arrays Destructoring es asignar al resto de una matriz. Es decir, usar el split operator como lo usamos en el Object Destructoring. Digamos que aquí tengo muchos más elementos, pero lo que voy a hacer es decirle que se meta en Others. Y aquí tengo número, tengo esta palabra, tengo always y así. Entonces, ¿qué se va a imprimir aquí? Se debería imprimir la palabra host, la palabra year, y en others se crea un nuevo array con el resto de los elementos. Ese array debería tener one, but y always. Correcto. Pues sí, como les comenté, las primero host, year y luego un array con el resto de las posiciones. El split operator nos ayuda a hacer esto en el orden que necesitemos. Cabe aclarar, puede ser al principio, aquí siempre lo he usado al final, pero también puedes usarlo al principio y al final sacarlo por variables. Otra cosa interesante del array destructoring es el intercambio de valores. ¿Cómo así? Entonces vamos a declarar una variable, por ejemplo, a igual a 2 y let b igual a 5. Entonces yo quiero intercambiar esto con la ayuda del destructoring. Entonces aquí pongo que quiero desestructurar a y b. También estoy usando la de que no necesito tener una matriz definida para hacer el destructoring. Esas simplemente son dos variables. Y lo que hago es invertirla, asignarle el valor al revés. A le asigno b y a b le asigno a. Vamos a imprimir aquí entonces. Imprimir a, b, borremos esto y voilà. Entonces invertimos el valor de las variables, ya a vale 5 y b vale 2. Y por último puedo hacer una desestructuración del resultado de las funciones. O mejor dicho, una desestructuración del resultado de la asignación de las funciones. ¿Cómo así? Entonces vamos a crear una función, por ejemplo, que se llame getNames. Vamos a usar el arrow function, que ya la vamos a ver más adelante. Y aquí en esta función vamos a retornar los nombres. Entonces, voy a retornar Alexa, voy a retornar Marco, voy a retornar José. ¿Y cómo podemos desestructurar una función? ¿Cómo podemos desestructurar el resultado de esta función? Ya les voy a mostrar. Let y el nombre de la función, en vez de poner el array, ponemos la función. Y aquí voy a desestructurar entonces Alexa, Marco y José. Lo que estoy haciendo es asignarle, crear la variable con el mismo nombre del valor, ¿vale? Y así debería funcionar. Listo, entonces aquí tenemos Alexa, Marco y José. ¿Y qué hicimos? Desestructuramos lo que devuelve la función getNames y eso también nos permite hacer el array destructoring. Ok, ahora vamos a hacer el ejemplo complejo que les comenté, en el que vamos a en el transcurso de nuestra carrera nos vamos a encontrar con objetos complejos, por ejemplo un array de objetos, elementos donde vas a encontrar arrays y objetos mezclados. ¿Cómo hago el destructoring así? Pues aplicar todo lo que vimos anteriormente y pensar qué es lo que necesito, o sea, como irme metiendo poco a poco en la profundidad del elemento. Entonces, digamos que yo quiero extraer P20, pero P20 está en varios objetos anidados dentro de un array.
Entonces, si lo primero que yo tengo, mi primer nivel, es un elemento que se llama product, que es un array de objetos, y tiene dos posiciones porque es un objeto y otro objeto, entonces lo que tengo que primero hacer es un array destructor. Listo, entonces vamos a desestructurar products y queremos sacar phone, pero recuerden que no podemos sacarlo con el mismo nombre, sino que tenemos que asignarle una variable. Entonces le voy a poner que se llama teléfonos, y coma. ¿Por qué coma? Recuerden que tiene dos posiciones y con el array destructor no puedo solo extraer uno solo. Entonces aquí estoy extrayendo teléfono y aquí le pongo la posición vacía de numbers del segundo objeto. Vamos a imprimir esto. Vamos a imprimir teléfonos y debería estar todo este objeto de phones con Huawei, LG y Apple. Ok, perfecto. Entonces, si ven, teléfonos resultó siendo el objeto phones y tiene el objeto Huawei adentro, LG y Apple. Perfecto. Ahí ya vamos en el camino a ir a desestructurar P20. Ahora ya tengo es un objeto que hay que hacer ahora un object destructor. Estoy aquí. Y esta vez lo voy a sacar del objeto teléfonos que acabamos de desestructurar. Entonces vamos a entrar a Huawei y extraer P20. Listo, entonces esa es como la manera de desestructurar objetos más complejos. En este caso era un array de objetos y hice dos tipos de destructoring. Primero, el primer nivel que era extraer un objeto de las dos posiciones del array, y luego ya de ese objeto extraído hago el destructoring profundo hasta sacar el P20.